Fíjense que ya el gobierno tiene casos de denuncias de nepotismo, de sobresueldos asignados de manera incluso en violación de la ley. Y hay ya varias denuncias de funcionarios donde el silencio ha sido la respuesta. Resulta que ese crecimiento del cual hace alarde el presidente no menciona que se fundamenta o tiene en su base un déficit fiscal evaluado por el Fondo Monetario Internacional. En primer lugar, porque es un gabinete compromisario de 8 años de gobiernos corruptos, que es corresponsable ese gabinete que heredó el presidente Medina de ese déficit fiscal. Y lo ratificó en el 16 de agosto del 2012 y lo mantiene el 27 de febrero. El secreto mejor guardado de la República Dominicana es cómo es que se hace el cálculo de los precios de los combustibles, sobre todo en algo de tanto impacto en la vida económica y en la vida en sentido general del país. Hicimos un allanamiento en la casa de Rodríguez Guzmán y en oficinas de Rodríguez Guzmán y pudimos recolectar una cantidad importante de documentos. Los propios funcionarios y algunos de esos títulos estaban a nombre de personas allegadas al propio director, el chofer, la esposa, secretarias, etc. El problema de fondo es que no ha habido, el Ministerio Público no asumió el protagonismo en establecer la sanción. Por ejemplo, inmediatamente nosotros salimos de la Fiscalía, el ingeniero Jaime Rodríguez Guzmán obtuvo la libertad. Vamos a agradecer que bien temprano tengamos aquí a Guillermo Moreno, que lógicamente vamos a conversar sobre temas muy, muy significativos. Guillermo Moreno es el presidente de Alianza País y además muchísimas otras cosas, ¿eh? Bueno. Pero por ahora vamos a comenzar con la valoración de ese discurso del presidente antes y al final, porque hay que ver el discurso antes de la parte final también. Bueno, primero, como siempre, agradecer la invitación. Me honra mucho compartir esta mesa con ustedes. Debo señalar que el discurso hay que verlo, digamos, en dos tiempos. Sí. Un primer tiempo, un primer momento, es un discurso de las pequeñas realizaciones y de la reiteración de las promesas que ya había planteado el presidente en el discurso de toma de posesión. Y en el discurso de los 100 días también. Y además, en un segundo tiempo, es el discurso donde adopta la decisión, digamos, de defender el oro como propiedad del pueblo dominicano. El presidente Danilo Medina realizó ayer su primera rendición de cuentas, donde advirtió a la empresa minera Barrigold que si no acepta renegociar el contrato, el gobierno no se quedará de brazos cruzados. En su discurso, el mandatario calificó de sencillamente inaceptable el esquema actual del contrato del Estado con la Barrigold. El oro que subyace en el suelo de la patria de Duarte, de Sánchez, de Mella y Luperón es del pueblo dominicano y de nadie más. Y solo podrá ser extraído, procesado y exportado si las condiciones de distribución de los ingresos generados por la explotación de ese recurso no renovable son justas y favorables para las dominicanas y los dominicanos. Esta posición fue la más aplaudida por los presentes, incluyendo los legisladores que aprobaron el contrato sin leerlo previamente. Medina dijo que de quedarse como está concebido, de los 1.753 millones de dólares anuales de la explotación de oro, el gobierno dominicano apenas recibiría 56 millones de dólares. Y pasado un plazo prudente, someteremos al Congreso Nacional un proyecto de ley que establecerá un impuesto sobre los ingresos inesperados de las empresas exportadoras de minerales, el cual gravará con una tasa justa el excedente entre el valor de las exportaciones de minerales a los precios en el momento en que se realicen las mismas y el precio de referencia para cada uno de los minerales. Esta parte es lo que salva el discurso.
esta parte que sin duda alguna todos los dominicanos debemos apoyar, toda gestión y toda acción del gobierno tendente a la recuperación de lo que nos corresponde del oro que es del pueblo dominicano, es la parte que sale del discurso. Y nosotros apoyamos toda acción en ese sentido del gobierno, sin reservas, porque es una demanda que hemos venido planteando y la hemos venido reiterando. Y el hecho de que el gobierno la plantee hoy de manera clara y tome ese camino, tenemos que reiterar, ponernos también acorde para apoyar todas las acciones que vayan en ese sentido. Extraordinario, valiente e histórico. Hoy el pecho de nuestro presidente Danilo Medina se convierte en un asta digna de la insignia tricolor, en un verdadero descendiente de los trinitarios y un hombre que tributa honor en el bicentenario, un dominicano que tributa honor en el bicentenario Juan Pablo Duarte, al asumir, como lo reclamaba el pueblo, la lucha por los recursos naturales nuestros, en este caso por el oro de la Barrick. Un discurso esperado por todos los dominicanos y dominicanas. Creo que va a ser, yo lo catalogo como el mejor discurso que él habrá de haber hecho en todo lo que le resta como gobierno. Realmente en un buen momento, en un excelente momento, en los primeros 6 meses, que es una ventaja para él. Para mí lo más fundamental tiene que ver con nuestras riquezas naturales, básicamente con el oro. Y la decisión valiente que el presidente le ha anunciado al país, la decisión valiente que se le anunció a los Barrick Gold y al mundo, y que cuenta con nuestro apoyo. Bien articulado, tocó los puntos fundamentales de lo que está haciendo, obviamente que responden a la necesidad del país. Y este último punto que tocaba sobre el tema de la Barrick Gold, yo creo que es una realidad que todo el mundo bien intencionado lo va a entender. Es decir, no podemos disponer de esto ni permitir que eso se aproveche en una forma injusta. Muy bueno, muy bueno. Yo entiendo que el 95%, por no decir el 99% de la población está de acuerdo con esa posición. Que el presidente Medina asumió su responsabilidad como gobernante en relación con el contrato de la Barrick Gold. Segundo, que implícitamente Medina reconoció que el contrato realizado por el gobierno de Hipólito Mejía en el año 2002 contenía una más justa distribución de los beneficios de la explotación de dicha riqueza. Y es necesario que los dominicanos apoyemos una acción de este tipo. Los recursos naturales, y es una tendencia muy clara en América Latina y muy bien establecida, los recursos naturales son de los pueblos. Y hemos tenido gobiernos que han ido entregando esos recursos naturales de una manera dañina a lo que son los intereses de los pueblos y de las naciones. Y toda acción en el sentido de recuperar esos recursos es correcta y tenemos que apoyarla. Ahora bien, digamos, esa es la parte que salva el discurso. El discurso, como señalé, sin embargo, tiene ausencias notables que no podemos dejar de señalar, a pesar de ese aspecto positivo que reconocemos y que reivindicamos. Por ejemplo, llama la atención que en el tema eléctrico no se toque el tema de la revisión de los contratos de generación. En la República Dominicana no hay solución al problema eléctrico real, además de disminuir las pérdidas y el fraude, no hay solución si no bajamos el costo de la producción de energía. Y no hay forma de rebajar el costo si nosotros no hacemos una revisión de los contratos eléctricos. Entonces, ese es un punto clave. Lo otro ayuda. El otro tema que es también muy preocupante, que está ausente, es el tema de los combustibles, que está también vinculado al anterior. No hay una explicación en la República Dominicana por qué han aumentado de manera reiterada los combustibles en las últimas semanas, en un periodo en el cual hay una estabilidad en los precios de los combustibles del barril de petróleo.
Entonces, la falta de transparencia en la aplicación de esta ley, que ha llevado a que estemos pagando el precio del combustible más caro de la región. En la región, en la República Dominicana, es donde la gasolina, el gasoil, tienen los precios más elevados. Sin embargo, el presidente de la refinería dijo que el aumento debió haber sido de 10 pesos. Por otra parte, el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleos dijo ayer que el aumento de los combustibles en esa semana debió de ser de al menos 10 pesos por el aumento en los precios del petróleo. Esta semana el aumento de industria y comercio debió haber sido más de 10 pesos y sin embargo lo aumentaron solo en 4 pesos y pico. Que no es una maldad del ministro. Yo no sé cómo es que estas declaraciones no las dan de manera que la gente pueda entender. Lo que a uno le parece... Hay un factor, sí, doctor, que explica algo. No en la proporción en que se ha producido, pero hay una alza del costo del peso. Es decir, la devaluación que ha habido, no se pregona mucho, pero el peso está en 41 largo ya, sobre 41 y medio, y pasó de 39, 40 a 41, ¿no? Sí, pero estamos hablando entonces, de 6 semanas. No, eso influye porque eso parte de la subiendo incluso el último. Pero de todas maneras, sí, exacto, no, desproporcionado. Es totalmente desproporcionado. Y además, con una ley que se maneja sin transparencia, entonces se presta para que se esté cobrando un impuesto indirecto para otros fines a través de este mecanismo. Y eso entonces es algo que requiere de una explicación oficial. Y es muy importante porque los combustibles, los precios, afectan todo el circuito económico de producción, de distribución, etc. Otro tema que es también notable en su ausencia es el tema de la corrupción. El presidente, desde el discurso de los 100 días, que ya anunció allí que no hay que tirar piedras hacia atrás, se encamina a la ratificación y ha venido ratificando el borrón y cuenta nueva respecto de la administración anterior. Fíjense que hago la anotación de que siempre en el discurso del presidente hay un nombre impronunciable. El impronunciable, que es el expresidente, porque se refiere siempre a la administración anterior. El impronunciable propició un gobierno de mucha corrupción. Y entonces el gobierno ha venido ratificando ese borrón y cuenta nueva, que no es otra cosa que ratificar la impunidad, con la agravante de que está ratificando también un gabinete altamente que demostró en los 8 años anteriores, muchos de esos miembros del gabinete que fueron ratificados tienen expedientes de corrupción. Y eso es grave porque la reiteración de ese gabinete y la impunidad, porque este es un gobierno que comienza nuevo. Y hay funcionarios, una parte de nuevos funcionarios que están observando. La reiteración de la impunidad si no se le pone freno, si no se establecen sanciones, si no se investigan los actos evidentes de corrupción, va a estimular a que muchos otros digan, bueno, no pasa nada, no hay consecuencias. Por tanto, es... Arriba y abajo, ¿verdad? Claro, abajo, claro que sí. Pero aquí cualquiera se roba todo en la catedral y no pasa nada, le puede robar una cartera. En la República Dominicana hemos llegado al punto en que todo el mundo tiene una justificación para violar la ley. Entonces, eso es el caos. Porque precisamente las autoridades encargadas de hacerla respetar, a ojos vistas, la violentan, la violan. Entonces, esto es importante reiterar, esa ausencia en los discursos del presidente y en la gestión del presidente de enfrentar con claridad una política anticorrupción. Fíjense que ya el gobierno tiene casos de denuncias de nepotismo, de sobresueldos asignados de manera incluso en violación de la ley. Y el propio gobierno, el presidente se había comprometido a que frente a cualquier denuncia bien fundada, el gobierno procedería a la destitución. Y hay ya
varias denuncias de funcionarios donde el silencio ha sido la respuesta. Entonces, esto está pasando a 6 meses. A nosotros lo que nos gustaría es que el gobierno sea coherente con su propio planteamiento y que además en la República Dominicana acabemos con este clima de impunidad que es reiterado. El otro tema que es tal vez sigue siendo muy preocupante, que no haya todavía una respuesta y sí nuevos anuncios, es el tema de la inseguridad ciudadana. Es decir, que 6 meses después... Doctor, antes que usted se vaya a la inseguridad, hubo otro tema que está vinculado a la corrupción, pero que no se tocó, a pesar de que se dio el informe del comportamiento de la economía el año pasado, no se tocó el déficit. Los déficits. Sí, eso... No solo los déficits fiscales internos, sino los déficits externos. Ese es uno de los grandes ausentes. No solamente no se tocó el déficit, sino que el presidente tuvo, digamos, la coraza, fue capaz de hablar de que fuimos el país con mayor crecimiento en la región. Sí. Entonces, ocultando que ese denotado por el 40% de la minería. Entonces, resulta que ese crecimiento del cual hace alarde el presidente no menciona que se fundamenta o tiene en su base un déficit fiscal evaluado por el Fondo Monetario Internacional en 205 mil millones de pesos, lo cual es un mentiz. ¿Qué crecimiento puede haber? Hablarse propiamente en sentido estricto de la economía cuando arrastramos ese déficit. Y eso entonces, hablar aquí de ignorar el déficit es inmediatamente también ignorar los responsables del déficit y no establecer las sanciones. Es decir, que esas son, digamos, las sombras de ese discurso, que, como digo, hoy obnubila la parte relativa al anuncio que apoyamos respecto de la revisión del contrato de la Barrick. ¿Cómo interpretar esta situación, doctor? El presidente Danilo Medina llega con ciertas limitaciones al poder, hace un discurso excelente, un gabinete muy cuestionado. La duda razonable es que no pudo hacer otra cosa con el gabinete, que es de transición. Entonces, llega un 27 de febrero que llega un presidente con mayor legitimidad, mayor aceptación después de lo de Barrick, y sin embargo, sobre el gabinete no se ha dicho absolutamente nada. No es de transición el gabinete, está conforme, parece, con la gestión y cada uno de sus miembros, que no hay por qué cambiar. Bueno, el hecho de que el presidente esté hablando de todas las realizaciones y presentó como realizaciones positivas estos 6 meses, en alguna medida está avalando y ratificando ese gabinete. Si vemos en los distintos órdenes a los que él se refiere y lo presenta como positiva, está avalando un gabinete que desde el principio ha sido objetado por la sociedad. En primer lugar, porque es un gabinete compromisario de 8 años de gobiernos corruptos y además compromisario con un déficit fiscal que es corresponsable ese gabinete que heredó el presidente Medina de ese déficit fiscal. Y lo ratificó en el 16 de agosto del 2012 y lo mantiene el 27 de febrero. Eso refleja que los compromisos previos de campaña, es decir, no podemos olvidar que ese gabinete era parte de un gobierno que presidió el impronunciable, y ese gabinete era parte de un gobierno que se comprometió expresamente y dijo que iban a invertir más de 40.000 millones en garantizar el triunfo de Danilo Medina. Entonces, y esa inversión de esos 40.000 millones que anunció en Nueva York el expresidente Fernández, ese anuncio se concretó a través de los distintos ministerios y por tanto muchos de esos ministros hicieron aportes significativos
para ese triunfo. Y hoy día esas son deudas electorales, deudas de campaña que se proyectan hoy en la gestión pública. Bueno, el presidente Fernández superó con creces esos 40.000 que anunció en Nueva York cuando dijo que ya el Fondo Monetario lo había quedado liberado, sí, ¿verdad? De eso, y lo superó mucho sí, pero por lo menos esa es la expresión, la admisión pública de una suma que se iba a invertir en Antes de la siguiente pregunta, quiero hacer una precisión, porque yo dije ahorita que el dólar estaba sobre 41 largo, es sobre 40 largo. Si estaba, ayer en la venta estaba en 40.98, sí, casi 41. Casi 41. Pero no ha llegado a 41, sí que fue un error mío ahorita cuando yo dije eso. Y me acordé y revisé la cotización de ayer y efectivamente está en 40.98 la compra de dólares. Y es un factor de lo que juega en el precio de los combustibles, pero no es tanto lo que ha subido el dólar, el valor del dólar. Pero además, ¿por qué es que no se hace transparente? O sea, el secreto mejor guardado de la República Dominicana es cómo es que se hace el cálculo de los precios de los combustibles, sobre todo en algo de tanto impacto en la vida económica y en la vida en sentido general del país. Bueno, habría que ver cuál es el precio promedio de venta de esos combustibles en el mercado, y nosotros en algunos renglones casi estamos duplicándolo. Claro. En el mercado norteamericano, por ejemplo. Pero eso es la cantidad de impuestos que se ha concentrado ahí, doctor. Bueno, usted tiene pendiente otras cosas, todavía lo vemos suelto a usted. Déjeme decirle, se puso todavía sigo vivo. Usted sabe que él es vicepresidente, dije, ya dicho que lo van a soy un cadáver insepulto. Sí, entonces todos estos días yo lo estoy viviendo de más. Usted no debe recordar eso. Yo se lo recuerdo a él y a la sociedad dominicana. Eso fue un error terrible de un hombre que no usa ese tipo de lenguaje. Yo soy un cadáver insepulto. Porque alguien que nunca ha usado ese lenguaje. ¿Y qué fue pero eso es el fanatismo, y además de eso querer mostrarse mucho más adepto de la cuenta, y además les preocupa mucho que efectivamente su mentor y líder esté hoy día evidenciado como lo ustedes están buscando una documentación, porque ustedes llevaron ya a la Fiscalía el otro día un segundo documento donde señalaban una serie de pistas a investigar. Ustedes están todavía tratando han recibido nuevas, porque supongo que le van a llegar, le van a llover a alguna gente que le va a mandar algunas contribuciones de documentos y cosas. La semana pasada nosotros depositamos una segunda proposición de diligencias. Es bueno explicar esto. O sea, van 3 documentos. Sí, entonces. 3 documentos. Una segunda en la primera está la querella, donde se hace la exposición de todos los hechos y de los elementos de prueba que se aportan, y hubo una primera proposición de diligencia que se le pauta o se le plantea al Ministerio Público que encamine determinadas investigaciones específicas que a los juicios del querellante pudieran contribuir a esclarecer los hechos que se le han puesto bajo su investigación. Entonces se hizo una primera, donde se le propusieron 6 medidas muy concretas, y luego se hizo una segunda proposición de diligencias. Eso es parte de las atribuciones que da el código a un querellante, porque el querellante es una parte activa, y como parte activa no debe estar cruzado de brazos esperando lo que haga o lo que no haga el Ministerio Público, sino que tiene la facultad para ir proponiendo diligencias en ese sentido. Pero usted no ha respondido a la principal objeción que le han hecho, que eso es haciendo política que usted está. Usted se va a dedicar a los deportes en el futuro próximo. Pero lo principal es que respondan los hechos. Es decir, imagínense que que el Ministerio Público solo investigara las infracciones después de un análisis psicológico del denunciante o de las motivaciones del denunciante. Entonces sería absurdo. Lo que tiene que hacer el Ministerio Público es investigar los hechos y las pruebas. Y los abogados de la defensa del imputado
argumentar, para defenderle, no para rehuir la discusión de las pruebas. Nosotros lo que estamos pidiendo es una investigación sobre la base de una querella específica, de hechos concretos y de pruebas aportadas. Lo que estamos pidiendo al Ministerio Público es que investigue. Para el presidente de Alianza País, las 3/4 partes del discurso son la repetición de muchas de sus promesas. Guillermo Moreno lo califica de discurso de pequeñas cosas, que no define una clara estrategia ni la visión de desarrollo nacional. Nosotros estamos convencidos que si el Ministerio Público hace una investigación seria y responsable, acusa. Y estamos convencidos que si el Ministerio Público acusa y vamos a juicio, los jueces condenan. Esa es nuestra hipótesis. Porque ustedes piensan que tienen suficiente documentación, han probado suficientemente Pero eso. claro, hay elementos de pruebas en abundancia, hay unas 104 elementos de pruebas indicados o aportados que configuran las infracciones y contribuyen a configurar las infracciones y los hechos que hemos presentado en la querella. Hasta ahora, ¿cómo va? Porque ustedes han hecho ese depósito de la querella, 2 instancias para pistas. La otra parte, ¿qué ha hecho? Le fue notificada la querella, eso es ya, digamos, nos enteramos su desestimación. Y entonces ellos han producido un escrito en el cual apoderaron a la procuradora fiscal de un escrito rebatiendo la querella. Nosotros no nos ha sido notificado el escrito de la defensa. Tiene que notificárnosla, porque somos una parte. Lo que pasa es que eso se presentó esta semana, ¿qué pasó? Sí, pero ya es tiempo de habernos presentado, habérsenos notificado el escrito de la defensa del imputado, toda vez que primero es una de los pedimentos que nosotros hacemos en nuestra querella. Que se nos notifique todos los pasos y las diligencias que se hagan. Y en segundo lugar, también le aportamos un domicilio conocido para que nos notifiquen. Sí. Por tanto, inmediatamente recibamos el escrito, entonces fijaremos posición sobre ese escrito. Doctor, usted era el fiscal del Distrito Nacional en el año 1997, cuando se destapó el caso de Bahía de las Águilas. ¿Cuál fue su papel en ese proceso y qué fue lo que usted pudo advertir? Eso que ha estado otra vez en el tapete en estos días, me gustaría saber cuál es su convicción sobre eso. Sí, efectivamente, nosotros recibimos una denuncia en junio del año 97 del hoy senador Wilton Guerrero, que era el director del Instituto Agrario Dominicano, en la cual nos revelaba una serie de irregularidades cometidas por el anterior director, el ingeniero Jaime Rodríguez Guzmán. Se trata de un acto de prevaricación, la decisión del gobierno de transarse con las personas procesadas por ocupar terrenos en Bahía de las Águilas, a juicio del presidente de Alianza País, Guillermo Moreno. El presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, afirmó hoy que el poder especial que otorgó el presidente Danilo Medina al consultor jurídico del Poder Ejecutivo para negociar con los titulados de los terrenos en Bahía de las Águilas constituye un acto de prevaricación. Aseguró que el mandatario no tiene competencia para tomar esa decisión, sino la jurisdicción inmobiliaria. Que compromete la responsabilidad penal de todos los implicados, incluyendo a los legisladores que en virtud de ese poder autorizaran la realización de contratos de transferencia. Y digo más, advierto a todos los potenciales adquirientes que cualquier propiedad, cualquier contrato que se realice es nulo. En otro orden, Moreno afirmó que el presidente Leonel Fernández se incrimina con la búsqueda de inmunidad a través del Parlacén. Está buscando beneficiarse de los privilegios e inmunidades que eventualmente le daría la condición de diputado del Parlacén.
Atribuyó el interés del exmandatario para ser diputado a que no tiene forma de rebatir las pruebas en su contra contenida en la querella que interpuso el pasado 24 de enero. Moreno sostuvo que aunque el exmandatario se desempeñe como diputado, el proceso judicial en su contra debe continuar. Nosotros hicimos una investigación a fondo y detectamos que aquello era monstruoso lo que había pasado en la gestión de Jaime Rodríguez Guzmán en el Instituto Agrario Dominicano. Llevó a la cárcel al exdirector del IAD y a algunos asociados, Puro Pichardo y otros políticos. Sí, el caso lo sometió el 30 de junio del 97 Abel Rodríguez del Orbe. Abelito Como fue. Procurador General de la República remitió el sometimiento al licenciado Guillermo Moreno García, Procurador Fiscal del Distrito Nacional. Caramba, Guillermo. Que inició esa investigación y luego la continuó el actual Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito. ¿Quién era el procurador cuando cayeron presos? Abel Rodríguez del Orbe era el procurador ¿Y el del fiscal? Francisco Domínguez Brito. Ya era Francisco, ¿verdad? Sí. Él a su vez el actual Procurador General de la República. Exactamente. Se habían hecho asentamientos fantasma, uno de ellos fue el caso de Bahía de las Águilas, pero no era el único. Hubo casos, por ejemplo, nosotros logramos, cuando hicimos el allanamiento, porque al finalizar la investigación, hicimos un allanamiento en la casa de Rodríguez Guzmán y en oficinas de Rodríguez Guzmán, y pudimos recolectar una cantidad importante de documentos, y lo mismo, además de lo que había aportado el denunciante, que en este caso el hoy senador Wilton Guerrero. Y pudimos ver que efectivamente se habían cometido unas estafas y se había defraudado el Estado de manera sistemática. En el caso del asentamiento de Bahía de las Águilas se pudo establecer que efectivamente fue un asentamiento fantasma, en el cual a través de interpósitas personas se le asignó parcelas que en un terreno, en una parcela, la 215-A, que tiene unas 570 hectáreas, o 530 hectáreas, que son más o menos 570.000 tareas de tierra. Es decir, es algo enorme, pero que no tienen vocación agrícola ni pecuaria, sino que tienen, además de ser un área protegida, tienen vocación turística. Pero era una manera se le asignaban los títulos a personas que luego compraban los propios funcionarios, y algunos de esos títulos estaban a nombre de personas allegadas al propio director, el chofer, la esposa, secretarias, etc. Y entonces todo esto era un truco, una manera de... ellos se quedaban con esos certificados provisionales y luego se hacían expedir títulos a nombre de esas personas, pero los títulos los tenían ellos realmente. Y luego entonces ellos eran los que hacían las transacciones. Nosotros, por ejemplo, demostramos, o se pudo establecer, que algunas de esas transacciones la hacía la propia encargada legal del Instituto Agrario Dominicano, actuando como notario. Y una de las cosas, por ejemplo, que pudimos también establecer... O sea, que ahí era juez y parte. Era juez y parte, era notario, y al mismo tiempo hubo contratos. Y entonces todos los sectores políticos, sobre todo vinculados al senador de su partido, también fueron beneficiarios a través de terceros y a través de empresas de esa repartición de terreno. Todo esto fue un mecanismo de defraudar el Estado, porque esa propiedad estaba a nombre del Estado Dominicano. Lo que él logra es, a través de este mecanismo, pasarla a la propiedad del IAD irregularmente, y ya como propiedad del IAD hacerse expedir entonces y repartirse este terreno. Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros pusimos en evidencia en esa investigación fue que hubo, para que se tenga una idea de lo que fue la administración de Jaime Rodríguez Guzmán y a qué punto llegó, hubo una resolución del directorio del Instituto Agrario Dominicano, mediante la cual el directorio aprueba que se le otorgue una parcela provisional a un juez que está extorsionando al Instituto Agrario Dominicano, y estoy citando las palabras,
para fallar en favor del Instituto Agrario Dominicano si le dan la parcela. Y entonces el directorio del Instituto Agrario Dominicano toma por resolución la decisión de otorgarle al juez tal, de la Cámara tal, la parcela tal, para que responder a su extorsión, así lo dice, para que falle en su favor, para que falle a favor del instituto. Y se ponen de acuerdo todos los miembros del directorio para hacerlo. Y se aprueba esto. Y se le concede la parcela. Eso fue parte de la documentación que nosotros pudimos encontrar. Y lógicamente la decisión del juez fue... Claro, la última parte, para que ustedes vean lo que es estar entre tramposos, en la última parte de la resolución dice, pero luego que obtengamos la parcela, entonces iniciaremos acciones para desconocer esto mismo que estamos aprobando. Todo eso está consignado en una resolución del directorio del Instituto Agrario Dominicano durante esa administración. Eso nos da una idea de la dimensión de lo que fue el paso de Rodríguez Guzmán. ¿Usted atribuye que a pesar de pruebas tan contundentes como las que reunió la investigación, usted tuvo en sus manos la investigación de la doctora Piqui Lora? Sí, fue una investigación muy rigurosa. ¿Cómo se puede propia después de eso y de meter preso a un paquete de gente, esos 16 años después no se haya dilucidado en la justicia y dicen que necesitamos ahora 40 o 50 años más para eso? Bueno, lo que ha faltado es voluntad política. Es decir, nosotros, el Ministerio Público, ni el Estado, han mostrado la voluntad para defender el interés del Estado dominicano en esa parcela. No es un problema atribuible a la jurisdicción inmobiliaria, solo. Al margen de sus debilidades, de esa jurisdicción, tanto antes de modificar la ley como después, el problema de fondo es que no ha habido, el Ministerio Público no asumió el protagonismo en establecer la sanción. Por ejemplo, inmediatamente nosotros salimos de la Fiscalía, el ingeniero Jaime Rodríguez Guzmán obtuvo la libertad. Y el expediente se diluyó en parte. Sí. ¿Y qué planteó el procurador de ese entonces? Todo el que entregue el título queda... Y entonces eso cayó en un limbo. Pero todos creíamos que era que habían entregado los títulos y nos quejábamos de que no lo habían perseguido por la violación a la ley. Pero a mí me consta que... Y resulta que ahora, después de años, nos damos cuenta que ni siquiera entregaron los títulos. A mí me consta que hubo una parte de esos títulos que se cancelaron físicamente en el registro de títulos de Barahona, que esto se hizo más en el año 98, los que entregaron. Pero fue algo, digamos, episódico, pero no reflejó una voluntad de Estado. Y entonces eso cayó en un limbo, y como entonces ahora resulta que parece que algo que estaba ahí oculto, aparecieron nuevos corsarios que quisieron aprovechar esa situación de limbo para hacer negocio. Porque detrás de todo esto, de ese poder especial, de ese acuerdo transaccional, lo que había era gente haciendo negocios, tratando de hacer negocios y de tener su agosto a costa de Bahía de las Águilas. Por suerte que la sociedad reaccionó. Y por suerte que el presidente tuvo la capacidad de rectificar ese poder, que era completamente ilegal si se hubiera ejecutado. Vamos a agradecer la compañía hoy del doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, aquí quien aceptó nuestra invitación fundamentalmente para que nos diera su reacción al discurso de ayer del presidente Danilo Medina. Muchas gracias, doctor, le deseamos éxito en sus actividades. Muchas gracias a ustedes. A los políticos hay que someterlo al orden, así como todos nosotros estamos sometidos al orden del Estado a través de lo que son el pago de nuestros impuestos, a través de lo que es un sistema de justicia, que cuando uno de nosotros se equivoca es sometido a este sector que parecería que anda de su cuenta, hay que someterlo al orden.